mes. Le agradecemos a cada uno de los que está aquí el día de hoy poniendo atención porque sabemos que están dando de su tiempo. Vamos a ir a la porción bíblica en el tema que ya estamos estudiando. ¿Se acuerdan? Dios va a evidenciar nuestro entendimiento, Dios nos va a decir sus misterios, pero también Dios nos va a dar a entender por qué no podemos entender todo lo que Él nos dice. La semana pasada dimos una introducción completa y en esa introducción pusimos varios ejemplos para que pudiéramos entender cómo el entendimiento humano, vaya la redundancia, se convierte a veces en una condición personal en la que no queremos cambiar mucho nuestra forma de ver las cosas. Todo se convierte como si fuera un prisma. Ustedes saben lo que es un prisma. O sea, un prisma se le penetra la luz y el prisma hace muchos colores. Entonces, ese es el problema, que cuando nosotros pasamos la luz por el prisma que es nuestra conciencia, nuestro entendimiento, entonces muchas veces sacamos bastantes colores, pero no realmente la luz blanca directa que es la de Dios. Hace un rato estaba hablando con una hermana en Cristo y la hermana en Cristo me decía, acabamos de escuchar una predicación completa en la cual se dice como tema controversial que Jesús es el ángel Miguel, en concreto, el arcángel Miguel. Y me dice, ¿tú qué opinas? Ok, ese es el prisma, ¿verdad? Es el prisma. O sea, hay alguien que cruzó toda la Biblia y cruzando toda la Biblia dijo que su gran conclusión fue que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces le dije, bueno, entonces si es así, pues se vale entonces adorar estatuas. Se vale adorar a la creación. Me dice, ¿por qué? Bueno, porque Miguel es arcángel y al ser arcángel, lamentablemente, para todos los que hicieron ese trazo, se les olvidó que la creación no puede ser adorada. Y si Jesús es creación, pues luego entonces no podemos adorar a Jesús porque estaríamos haciendo idolatría. Entonces no puede ser que que Miguel sea igual a Jesús o la representación de Jesús, porque tampoco Jesús en el libro de Judas estaría pidiéndole permiso a Satanás para llevarse el cuerpo de Moisés, cuando específicamente la Biblia dice en todo el Nuevo Testamento que Jesús ya venció en la cruz a Satanás, es decir, Satanás es un ángel vencido. Entonces, si fuera él, no tendría ninguna necesidad de decirle, hey, dame el cuerpo de Moisés, y si no, pues arréglate con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice arréglate con Dios si Jesús es parte de la divinidad? O sea, Jesús no tendría que decir eso. Entonces, automáticamente, cuando se dan este tipo de condiciones, nos hablan de ese prisma, de ese entendimiento, de ese montón de luz que a veces sale de nosotros, pero si se dan cuenta, el prisma, ¿cómo saca la luz? Dispersa y distorsionada y cada vez es más pequeña con muchos colores. Entonces tenemos colores o le ponemos el color de nosotros mismos muchas veces a las interpretaciones bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado. Si un solo versículo bíblico contradice lo que nosotros estamos diciendo, es por automático que no es una posición correcta ante Dios. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Entonces Jesús no puede ser creación y al mismo tiempo creado. No puede ser al mismo tiempo el creador y al mismo tiempo Dios. O sea, como que está esa cosa media revuelta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso es de lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando en la escritura de Lucas 8, versículo 10, que vamos a ir ahí, por favor, se los voy a pedir que me acompañen para leer el versículo que estamos teniendo de base y dice Jesucristo, leamos la porción bíblica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hagamos una oración. Gracias, Padre Celestial, estamos aquí reunidos contigo, Señor. Sabemos que tú siempre nos tienes de tu mano, que tú eres nuestro escudo, Señor, que siempre vas delante de nosotros. Queremos que nos des esa hermosa frescura que tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el que siempre está con nosotros, el que nos va a alimentar. Te pido que el intelecto de cada uno de los hermanos esté abierto, pero especialmente la sabiduría de lo alto, para que puedan entender cada uno de los pasos. Y si alguno de nosotros está involucrado en esos pasos, ayúdanos a salir de ahí, Señor, porque no queremos estar en el lobo cenagoso, no queremos estar en el pozo, no queremos estar en la oscuridad, Señor. Queremos siempre agradarte a ti, Señor Jesús. Queremos siempre estar contigo, Padre Celestial. Si encontramos que hay una falla durante el tiempo de esta palabra de Dios,
Te pedimos que esa falla la podamos corregir para que podamos estar completamente contigo, Señor, para que nada nos estorbe. Queremos tener el entendimiento de lo alto, no el entendimiento de esas fábulas o de esas parábolas que a veces se presentan, que parecen ser muy bonitas, muy elocuentes, Señor, pero que nos distorsionan nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que si alguno de las actitudes, de nuestros comportamientos, alguno de nuestros, vamos a decirlo de esa manera, carácter, no ha podido ser cambiado, ayúdanos a cambiarlo si eso nos está apartando de ti, Señor. Ayúdanos a darnos entendimiento y plenitud, Señor, pero especialmente esa plenitud de gozo para que nosotros podamos estar siempre dando tu palabra con alegría, con fuerza, con energía, y para que cada uno la reciba en su corazón de la misma manera. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí, te pido también por mí, mi persona, Señor, para que la palabra que salga de mí sea la tuya, Señor, y esa palabra sea realmente de edificación. Te pedimos esa unión contigo, Padre Celestial, que en este momento, Señor Jesús, sabemos que estás con nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, estuvimos viendo que Jesucristo nos dice que tenemos que aprender los misterios del reino. Y ya no voy a repetir que misterios, obviamente no es lo que se entiende en español, ¿verdad? Misterios son secretos. Jesús quiere que entendamos los secretos. El secreto en el que nos implica Jesucristo es entender directamente que Dios es soberano. Repita conmigo porque quiero que quede bien claro. Dios es soberano. Algunos tienen permitido entender entonces, otros no tienen permitido entender, pero también va a depender de la disposición de nuestro corazón. Hemos hablado y hemos hasta este momento estudiado que Dios tiene la libertad absoluta de crear, separar, hacer, elegir, ejecutar, ¿conforme a qué? A su santa voluntad. ¿Y quién se opone a eso? Nadie. Dice por ahí alguien que no me encuentre yo peleando contra Dios. Se llama Gamaliel, ¿verdad? Que yo no me encuentre peleando contra quién? Contra Dios. Que si nos encontramos peleando contra Dios, entonces creo que tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Dios nos va a enderezar el camino, ya sea para la maldad o ya sea para el bien. Y estoy diciendo lo correcto. Después vamos a explicar eso. La escritura tiene su origen, como lo habíamos estudiado, en Isaías 6, versículo del 9 en adelante, y dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos comprender. La semana pasada dimos muchos ejemplos de por qué no se puede comprender, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del lado espiritual, por qué no podemos comprender. Y acuérdense que estamos hablando a discípulos de Jesús, ¿eh? Estamos hablando a el pueblo de Israel, o sea, gente conocedora de la palabra de Dios. Dijimos que dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Todo eso la semana pasada lo revisamos con muchos ejemplos, ¿sí recuerdan? La pregunta que estábamos haciéndonos después de todos estos versículos es, ¿cuál es el objetivo de Dios de proclamar un mensaje por medio de profetas, en este caso Isaías y Jesús, que no puede ser oído, ni visto, ni mucho menos transformar corazones? Como se escucha como que es absurdo, ¿verdad? Dijimos que no es absurdo, ¿verdad? El mensaje de Dios se los manda a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no pueda reclamar que no fue avisado. Ok, tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo no puede reclamar que no fue avisado. Pero entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando vas manejando, me ha pasado algunas ocasiones que algunos clientes me dicen, pasé como 3 o 4 millas y cuando me di cuenta la salida ya la había pasado y no me di cuenta de todo lo que hice durante ese trámite de manejo. Imagínense que va manejando la persona hipnotizada, no sabe lo que está haciendo, no tiene idea, pero sigue manejando y sigue manejando y sigue manejando hasta que se encuentra que la salida en la que está no es la correcta porque le viene un cargo de ¿qué? De conciencia, le viene un poquito de luz. Es decir, que cuando nosotros empezamos a pedir la luz de Dios, ¿qué es lo que va a llegar a nosotros? Conciencia. Pero la conciencia que va a llegar ahora es la conciencia divina.
¿Sí va quedando claro? Entonces, así como pasa el ejemplo del chofer que les estoy dando, que se pasó 4 o 5 salidas, así mismo él tuvo que retornar. Dios nos dice que cuando nos ponga la luz, y no nos la va a poner muy seguido, que le quede claro esto. Dios no va a poner la luz muy seguido. Dios te va a mandar señales, te va a mandar diferentes formas para que endereces el camino. Cuando endereces el camino, tienes que regresar. El chofer tuvo que regresar, ¿verdad? Igual Dios dice que tenemos que regresar a Él. A esto en el proceso en hebreo es la palabra teshuvah, que significa pide perdón y regresa ¿a quién? A mí. ¿A quién es a quien tenemos que regresar? A Dios. Ok, fíjense bien y no se me muevan de aquí porque si no la enseñanza no la vamos a poder tener completa. Dios quiere que nosotros lo volteemos a ver a Él. Dios nos pone la escritura para que lo volteemos a ver a quién, a Él. Dios nos puso los profetas para que lo volteemos a ver a quién, a Él. Y como se los dije la vez pasada, de veras, créanmelo, que con esas profecías de que tú te vas a casar con fulano y tú te vas a ganar la lotería y tú vas a sacarte ahora y tú vas a ser el superpastor, son profecías de segundo nivel, tercero, cuarto nivel, porque a veces ni siquiera son profecías bíblicas correctas. La profecía bíblica siempre te va a exhortar a regresar ¿a dónde? Dígalo conmigo, a regresar a Dios. Cuando un verdadero profeta viene y te exhorta, diciendo, quiere que tú y yo regresemos a los caminos de Dios. Si alguna profecía viene incorrecta y no te lleva al camino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Rechazarla. Entonces, así como el chofer se pasó sin darse cuenta 4 o 5 cuadras, 4 o 5 salidas y tuvo que regresar a la salida original, nosotros siempre queremos regresar a la salida original porque Dios siempre quiere que lo volteemos a ver. Si Dios pone a Jesucristo, ¿para qué puso a Jesucristo? Para que lo volteemos a ver. ¿Sí se fijan en eso? Qué hermoso es cuando Felipe le dice, y Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo y no lo has visto. ¿Más ciego lo quiere? ¿Te das cuenta? ¿Más ciego? No se puede, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo actuaba en milagros completamente. Enséñame tu gloria. No la están viendo. Enséñanos a vivir como tú. No han vivido conmigo. Fíjense qué preguntas tan sencillas podemos darnos cuenta que hoy en día por fe las hacemos. Dios nos enseña su gloria, vive con nosotros. Yo ya se los mostré, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre están en nosotros con toda su gloria. Dios vive afuera, pero también vive dentro de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Estamos entendiendo entonces esto. Todos los caminos que Dios apunta son para que nosotros regresemos a Él. Todos. No hay excepción. Hasta los caminos más pedregosos nos llevan a Él si le buscamos de corazón. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, Dios no quiere que no entienda sus misterios. Por el contrario, Dios quiere que conozcamos sus verdades. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que conozcamos sus verdades. Pero respeta nuestro juicio y la libertad que tenemos de entender e interpretar sus verdades. A ver, entonces, sí, Dios nos permite que entonces tengamos con ese conocimiento que nos va dando, que podamos interpretar sus verdades. Por eso la Biblia tiene un montonón de correcciones. Todos los libros del Antiguo, del Nuevo Testamento siempre nos están diciendo, cuidado con quién, con los falsos profetas. Cuidado con quién, con los falsos maestros. Cuidado con quién, con las falsas doctrinas. Cuidado con qué, con las fábulas. Ahora empieza a tener sentido porque el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo a cada momento, cuidado con, cuidado con los lobos, que se vestirán de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces y no respetarán al rebaño. Imagínese usted que todo el Nuevo Testamento le está diciendo a usted completamente
que se cuide de. Dios le pone una cerca aquí, le pone otra cerca acá, le pone otra cerca acá, y ¿sabe qué? Que a veces somos cabritos y brincamos la cerca. No, se oye rechido eso de la dianética, ¿no? No, pues la energía acá, mira. No, tú no has visto el aura cuando te toman una foto para que veas la dimensión de tu espíritu. Por favor, el espíritu no tiene una dimensión externa. El espíritu tiene una dimensión, ¿qué? Interna. Por favor. O sea, el que conoce la Biblia sabe que ese es un reflejo únicamente energético. Punto y aparte. Ah, no, pero si tú tienes una sombrota así grandota, es que ahí traes a un enemigo y probablemente está un fantasma y ya andas cargando al muerto. Por favor. Fábulas. Fábulas. Y se la cree la gente. Escucha un ruido del raccoon. Oh, ya anda ahí por ahí un muerto, ¿no? Así anda tu conciencia. Sí, así anda tu conciencia. Ese es el problema. Porque has alimentado tu cabeza de qué? De fábulas humanas, mas no has alimentado tu cabeza de Dios. Cuando tú alimentas tu cabeza de Dios, ¿qué es lo que va pasando? Poco a poco Dios te va alimentando y dijimos ya en una serie completa que hemos llevado que vas directamente caminando ¿a dónde? A la completa paz. Cuando Dios está contigo, vas caminando ¿hacia dónde? A la completa paz. Pueden pasar 3, 4 accidentes y no pasa. Permite con toda el alma que tú interpretes la Biblia como tú quieres. La pregunta es si verdaderamente la estás interpretando para que entiendas las verdades de Dios. Y ahora sí voy a decir, y ahora sí se entiende, son secretos de Dios, porque aunque están a la vista, no se pueden decodificar. Se lo pongo en un ejemplo rápido. ¿Usted conoce una caja fuerte? Está a la vista, pero si no conoce la clave, aunque conozca todos los números y le dé la vuelta y le dé la vuelta y le da la vuelta, ¿cómo la va a abrir? No va a poder. Mucha gente tiene por mucho tiempo leyendo la Biblia y cualquier cosita le dicen, fíjate que la combinación es esta y va y busca esa combinación. Qué lamentable, ¿no? Que en lugar de buscar en la Biblia, empiece a buscar en las combinaciones de otras doctrinas. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ¿no? Hace unos tiempos, no sé si se los comenté, una de mis, ella, hablé con ella de Cristo y gracias a Dios, aunque su hogar es muy católico, ahora ya ella es cristiana, y me dijo, es que creo que me va a dar el COVID. Le digo, no, o sea, está bien, si te da el COVID, estás en manos de Dios. Dice que si sufrimos, vamos a sufrir por Él y vamos a sufrir con Él, porque hay una promesa hermosa de que Él nunca nos va a dejar hasta el final de los días. Y luego ella me dice, porque así me dice, doctor, pero a mí me dijeron que no lo declare. Digo, no, si se trata de eso, entonces vamos a aclarar todo. ¿Qué te parece si declaras $2 millones y uno me lo das a mí y el otro te lo quedas tú? Porque pues si por declaración se trata, pues entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si imagínense, todo lo que yo declaro, se lo decía el hermano Diego la otra vez, qué bueno que Dios no lo cumple, ¿verdad? Porque si todo lo que sale de mi boca fuera hecho, imagínense cuántas maldades ya hubieran salido hacia afuera y quizás cuánta gente muerta hubiera por causa mía. No, se los digo en serio, porque en un momentito de arranque, de coraje, de odio, muchas veces yo lo he escuchado y yo lo he dicho también, que se muera. Imagínate que tú fuera tu boca de profeta, que verdaderamente lo que Dios, tú saliera de tu boca, Dios te lo permita. Estaríamos llenos ya de vergüenza, yo creo, ¿verdad? Imagínense el sentimiento de culpa que cargaríamos. Por eso Dios dice que no nos da, pero Él nos da como Él quiere, porque sabe que no sabemos pedir. Sabe que definitivamente no sabemos pedir. Entonces, bueno, lo que Dios quiere entonces es que nuestro corazón cambie y nos permite que continuemos equivocándonos en la trayectoria para que cada vez que nos equivoquemos, Él nos ponga también una forma de poder regresar. ¿A dónde? A Él. Si estoy perdido, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi mapa. Si estoy perdido, ¿qué tengo que hacer? Hablarle a mi guía, Señor, Padre Celestial, Jesús. O sea, fíjense qué cosas tan sencillas. Ah, no, pero déjame, voy y busco a ver quién explica mejor el horóscopo, ¿no? El que más me conviene, se lo agarro.
Y lo estoy diciendo porque muchos cristianos andan oyendo el horóscopo, ¿eh? Wow. Y no son horóscopos de música, sino horóscopos de los astrónomos. Interesante, ¿no? Cómo estamos regresando nuevamente a las cosas que se nos enseñó que no deberíamos de hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Saben qué es lo que pasa entonces? Que Dios apoya todo lo que hacemos por amor. Escúchenme bien. Dios apoya todo lo que hacemos por amor. Así que si nosotros tenemos terquedad, también nos apoya. Hay ministerios grandísimos que ahorita usted los puede comprobar y que usted puede decir, no tienen la verdad de Dios. Esos ministerios realmente no hablan nada de la palabra de Dios. Solamente sacan dinero, hacen más grande el proyecto, hacen comunidades grandes, pero no tienen la palabra de Dios. No, Dios permite que esos ministerios sirvan ¿de qué? De trampolín quizás para que los verdaderos, los que verdaderamente tienen ganas de conocer de Dios, algún día puedan llegar a la sana doctrina también. Dios apoya esos ministerios, sí. Y puedo mencionar varios, pero no quiero, no es el caso. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces dijimos la semana pasada que las fuentes que causan nuestra falta de entendimiento espiritual, ¿cuál es? La primera dijimos, la infidelidad. Cuando uno se convierte infiel ante Dios. La deslealtad, ¿verdad? Cuando somos infieles, no hay una posibilidad de poder entender la palabra de Dios de una manera correcta. ¿Cierto? Entonces Dios quita el entendimiento a los infieles y también a los rebeldes. En México había un movimiento que se dio hace años, ahí por el sur, y decían, este es el mejor movimiento de los rebeldes. Y después vino por ahí el del Marcos, creo, si no sé, si estoy mal en el otros rebeldes. Ese era un buen movimiento. Hace 4 años aquí, cuando se ganó las elecciones Trump, había un montón de rebeldes tirándose en la calle. Ahora que gana Biden, hay un montón de rebeldes tirándose en el Congreso. ¿Se dan cuenta que no importa su doctrina, no importa su política, están haciendo rebeldía? Ahora, su posición política a mí no me interesa, pero sus hechos fueron ¿qué? Rebeldía. La pregunta es, ¿Dios apoya la rebeldía? Punto 2, rebeldía. La rebeldía es la oposición deliberada a la autoridad. Oposición deliberada a la autoridad, lo que quiere decir que usted tiene conciencia absoluta de que va a ser rebelde. Conciencia absoluta de que va a ser rebelde. Usted es rebelde cuando se opone también a la tradición. La Biblia nos explica 2 tipos de rebeldía. ¿Quiere aprenderlas o me las brinco? Porque eso no está dentro del plan. Pero creo que sí es importante. Quiero tener amargura. Repítalo conmigo. Rebeldía es tener amargura. ¿Cómo está eso, verdad? ¿Cómo que es ser rebelde cuando tienes amargura? Vaya conmigo a la escritura en Éxodo 23, versículo 21. Acompáñame, por favor. Para que quede bien el fundamento bíblico que necesitamos. Como les digo, esto es extra a sus notas, ¿ok? Si quieren ustedes poner esa notita. Guárdate delante de él, dice, y oye su voz. No le seas rebelde. ¿Cómo dice? No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La palabra rebelde originalmente es la palabra amargura. Otra forma de traducirlo sería no le seas amargo. Ahora quiero que lo lea en ese sentido. Guárdate delante de él, perdón, y oye su voz, no le seas amargo, porque él no te perdonará vuestra amargura, porque mi nombre está en él. La palabra utilizada aquí en este versículo bíblico es la palabra marar, de donde también deriva después la palabra Miriam.
o la palabra María, que significa en otra palabra amargura. Pero esta palabra marar es amargura por gotas. No sé si se está dando cuenta, amargura por gotas. En el mundo natural se hace un producto que se llama hiel vitaminada. Este producto es totalmente amargo. Cuando usted lo toma, no puede tomar una onza o una cucharada completa porque es totalmente amarga. Entonces tiene que poner 1, 2, 3, hasta 10 gotitas máximo para que su paladar no esté amargo. ¿Qué le dice Dios? No seas rebelde por gotas, no seas amargo por gotas. A ver, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Está captando la idea que a veces nosotros somos amargos? Poquito a poquito, poquito a poquito. Dicen que poquito a poquito se llena el jarrito, ¿verdad? Pero ¿de qué se va a llenar? De amargura. ¡Wow! Pero ¿por qué dices que la amargura entonces es rebeldía a Dios? Déjenme darles un ejemplo. Cuando yo era niño, les digo que es una memoria que tengo tremenda yo. Estaba una barranca que ya está se llama la barranca de Huentitán, y cae una cascadita de agua. En esa cascadita de agua, cuando yo era niño, estaban unas piedras grandotas y ahí caía el agua. Y nosotros, obviamente, en ese tiempo era potable, la podías tomar. Para este tiempo, si la tomas, creo que si tienes buena suerte, sobrevives, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando yo todavía fui, 20 años después regresé, y en lugar de ver que estaba la piedra completamente redonda, ¿cómo creen que estaba la piedra? Estaba como cazuela. ¿Saben por qué? Porque gota a gota la fue ¿qué? Taladrando, la fue acabando. Y aquí tenemos dos enseñanzas que son muy importantes. Si caen gotas de amargura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabando nuestro cuerpo, acabando nuestra vida espiritual, acabando nuestra familia, acabando nuestra carrera, acabando nuestro trabajo, acabando todo, pero como dice aquí, por gotas. Fíjese que todos los días se levante con mala cara, ¿no? Como la mía, sí, ¿verdad? Gruñón, enojado. Y todas sus actividades las haga durante el día de esa manera. Gota a gota, ¿qué es lo que está usted contribuyendo a los demás? Amargura. Dios dice que seamos bien amargos con los demás, ¿verdad? No. Dice que seamos un reflejo de Él y de su Espíritu Santo. Wow. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tendríamos que tener plenitud de gozo. Wow. No sé si estoy pudiendo comunicarle lo que es ser amargo, afligido, enfurecido, enojado, iracundo. La palabra, marar en el hebreo nos lleva a esta definición. Amargura por gotas. Y la amargura por gotas te va a dar sentimientos duraderos ¿de qué? De frustración. Resentimientos, tristeza, especialmente cuando tú sufres una desilusión o una injusticia. Acuérdense que estamos dando un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Ustedes tienen en su nota la rebeldía, ¿verdad? Y la amargura está ahí, ¿verdad? Ahora, la amargura también la tienen que contestar. ¿Cómo nace la amargura, mis hermanos? Repítelo. Por una injusticia, una desilusión o una ¿qué? Un problema o un sufrimiento, pero mal apercibido. ¿Le digo algo? Todos los días, sin excepción, vamos a tener problemas de injusticia, de desilusión. Todos los días. Pero hay algunos especiales en los que andamos de mejor humor para querer ser amargos. Y cuando queremos ser amargos, tomamos esos, nos quedamos y ¿saben qué? Gozamos la amargura porque gota a gota nos va a destruir nuestra vida. ¿Cuál vida es la que está destruyendo cuando somos amargos? Nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Pero agréguele lo que ya le dije también, su vida familiar,
su vida de trabajo, su vida relacional y, ¿por qué no?, su vida en la iglesia. Gota a gota, gota a gota. ¿Cuántos de ustedes quieren ser rebeldes con amargura? Entonces dijimos que la amargura causa una ¿qué? Es causada por una desilusión, un resentimiento, un deseo inconcluso. ¿Deseo qué? Inconcluso. Es que no me casé con aquella que estaba bien bonita. No, aquel estaba bien guapo y era millonario y no me alcancé a... ¿Cómo? Ve, ahora vivo pobretón o pobretona. Ya, deseos inconclusos. No terminé, no sé, ¿da? No terminé una carrera, no terminé de hacer un traje que quería hacer, no terminé. El no terminar significa. Ahora le voy a decir cuál es la clave de la amargura. Si yo hubiera hecho, ¿usted ha escuchado hablar un amargo? Cuando usted empieza a escuchar a una persona amarga, lo primero que usted va a escuchar es que va a empezar a decir, si yo hubiera hecho, si yo hubiera querido, si me hubieran dado las circunstancias. La pregunta es, ¿por qué no las buscaste? Esa es la pregunta. Entonces, ¿saben qué? En el cristiano, la palabra hubiera muchas veces tendrá que desaparecer. ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado de la amargura, mis hermanos? Frustración, aflicción, tristeza y enojo. ¡Wow! Si usted se ha topado con una persona frustrada, regularmente cuando uno se topa con una persona frustrada, tiene estas características. Afligido, triste y enojado. Nunca lo vemos contento a la persona. Nunca. Podrá tener $1,000,000, podrá tener todo el oro del mundo y sigue estando frustrado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién estaba frustrado en la Biblia? David, ¿verdad? Nos muestra su frustración, ¿verdad? ¿Cómo nos mostró su frustración? Haciendo un gran capricho. Yo quiero a la Betsabé. Rebelión. No puedes tener una mujer casada. Rebelión. No me importa de qué manera, era tráiganme alegrías, lo vamos a engañar. ¿Escuché? Lo vamos a engañar para que crea que el hijo que viene es de quién? De él. Pero nunca pensó que Urías era más fiel y le enseñó el concepto a David de fidelidad a la autoridad. Sí, de Urías se habla poco, pero Urías fue fiel a su autoridad y fue fiel a sus compañeros. Pero ¿qué hizo el David ya con la frustración? Con la aflicción de que iba a ser puesto en descubierto. Y escuche, David estaba sentenciado en ese momento a muerte. Porque la infidelidad, ¿cómo se castigaba? Con muerte. ¿Por base de quién? De varias piedras tiradas por un concilio. David era candidato a muerte y cambió su muerte por la de quién? Por la de Urías. Imagínense lo que hace ahora la desesperación, la frustración de que Urías no hizo lo que David quería. En su misma mano, dice la Biblia, que puso la cartita, se la dio para que se la llevara al comandante y el comandante pusiera a Urías, ¿dónde? En el frente de la batalla, en lo más fuerte, dice, en lo más recio de la batalla, para que Urías muriera. No lo mató directamente David, ¿verdad? Pero lo puso directamente, ¿en dónde? En el lugar donde tenía que morir. Qué triste que el deseo frustrado de David llevara a una persona a la muerte. Bueno, conmigo siempre va a encontrar otras interpretaciones de lo que a veces le han platicado, ¿ok? No se preocupe, es normal. ¿Ok? Mis hermanos, ¿usted se ha encontrado algún día en un proceso de frustración en donde usted quiera acabar con la persona? Bueno, recuerde que la Biblia dice que cuando usted quiera matar a alguien, cuando usted le quiere hacer la vida pesada a alguien, esa persona se considera su enemigo. Y Jesús nos dice, en amor, que debemos de amar a nuestros enemigos. Porque si no, entonces vamos a ir cooperando con gotitas de amargura. ¿En dónde? En nuestro
corazón. Ahora le voy a preguntar si su corazón, al igual que la piedra que yo vi, ya tiene charolitas de tanta amargura que le ha caído. Y si es así, hoy es día de corregir. Imagínense, ¿no? Día a día, que usted esté viviendo con las mismas cosas, las mismas experiencias, las mismas desilusiones, las mismas frustraciones, los mismos enojos, todos los días. 20 años, 30 años. Imagínelo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Ahora le voy a preguntar, en esta situación, ¿usted puede ver a Dios? No, sí, yo puedo alabar a Dios. Pues parece que Dios te dice que le agrada tu alabanza, o probablemente dice, pongo una nube entre tú y yo para no escuchar tus oraciones ni escuchar tus alabanzas, como dice el libro de Lamentaciones. Tremendo, ¿verdad? No deje que todo esto destruya su corazón. No deje que la amargura guíe su vida, porque esto es rebeldía en contra de ¿quién? De Dios. Les digo una cosa, cuando usted tenga amargura, piense en Cristo, piense en todo lo que le hicieron y verá que va a encontrar esperanza. Inmediatamente usted va a encontrar esperanza. ¿Cómo podemos identificar entonces a una persona amarga, mis hermanos? En su forma de hablar. Vaya conmigo a Romanos 3, versículos 13 al 14. Eso no lo tienen en sus notas, ¿ok? Romanos 3, del 13 al 14. Y vamos a leerlo. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Y de qué? Y de amargura. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer sepulcros abiertos en nuestra garganta, que lo que salga de nosotros sean cosas de muerte y no cosas de vida. Cuando nuestra lengua engañe para que otros pierdan su posición. Por ejemplo, los políticos, ¿verdad? Los políticos son buenos engañadores. Engañan para qué? Para que los otros pierdan su posición. Qué interesante, ¿no? Veneno de áspides, dice, que hay debajo de sus labios. Jesucristo les dijo a los fariseos que eran sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Cuando Jesucristo les está diciendo sepulcros blanqueados, les está refiriendo que recuerden estas escrituras. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Que a qué huele un sepulcro? Que tiene un muerto. Bastante mal, ¿verdad? Ahora le quiero preguntar una cosa. Usted sabe, si usted toma los gases de esos muertos, ¿qué es lo que va a pasar? Usted se va a envenenar y cuando se envenene su sangre, por automático se va a empezar a morir. Entonces, metafóricamente, estas escrituras nos están hablando y nos están diciendo que nosotros no debemos de acercarnos a una persona cuya situación sea en la que sea un sepulcro abierta su boca. Pero déjeme decirle que nos encanta el chisme. Bueno, tenemos que pasar el tiempo en algo, ¿verdad? Tenemos que cambiar el día en algo, ¿no? Entonces hay veces que cuando queremos cambiar el día en algo, podemos hablar un poquito de chisme. ¿Y qué empieza a salir de nosotros acerca de los hermanos, de los amigos? Cosas bien bellas, bien hermosas, ¿verdad? No. Regularmente en una conversación normal, y digamos también de cristianos, porque he estado en conversación de cristianos, empieza a salir cosas echadas a perder, defectos del otro, y desafortunadamente, cuando estamos viendo los defectos del otro, se nos olvida que Jesús dice, con la vara que midas, serás medido. Sepulcro abierto es tu garganta. Cuando tú empieces a hablar de otro, acuérdate que cuando estás midiendo al otro, te estás midiendo a ti
mismo. Cuando estás midiendo a otra, estás midiéndote a ti misma. Wow. Ahora, fíjense qué bonito dice aquí, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando usted se reúna con una persona así, ¿con quién se está reuniendo? Con una persona amargada. ¿Qué le motiva a una persona amargada, mis hermanos? La justicia terrenal. Y déjeme ponerle ahí un puntito. A una persona amargada y frustrada le motiva la sabiduría terrenal. Y aquí es donde el evangelio sufre de muchas tergiversaciones o transfiguraciones, porque agarramos la sabiduría terrenal y la ponemos en la espiritual, porque nos interesa que la terrenal prevalezca en la espiritual y no al revés, que la espiritual prevalezca sobre la terrenal. ¿Por qué? Porque me conviene. Santiago 3, versículo 14 y 15. Y de veras en esta escritura ponga todo su corazón en reflexión, ya con lo que estamos diciendo ahorita. ¿Ya la tienen? Santiago 3, versículo del 14 al 15. Pero si tenéis celos amargos, ¿cómo? Pónganlo en su corazón. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué es decir? ¿Y pelea? ¿Celos amargos llevan a qué? No, ¿verdad? Dice y, agrega. O sea, usted puede tener celos amargos, pero no necesariamente ser un peleonero. Pero aquí dice la escritura, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en dónde? Yo ahora quiero que se ponga usted una idea de cómo puede estar el corazón con gotitas de amargura, con celos y peleando en sí mismo y contra sí mismo. Dice, no os captéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal y diabólica. Hay una fácil distinción para saber si estamos llevando una sabiduría divina o si estamos involucrados en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Yo no quisiera que Dios dijera al final de los días, fíjense que Luisito fue un buen siervo cuya sabiduría verdaderamente era solamente terrenal, animal y diabólica. Imagínense que esas palabras salieran en el día de juicio de la boca de Jesucristo. Yo creo que a mí en lo personal me daría una, como dirían algunos de mis amigos, una harta vergüenza, ¿no? Estaría harta la vergüenza. Cuando vive en amargura sabiendo que tienes un Espíritu Santo de Dios, es considerado, mi hermano, como rebeldía, porque el nombre del Todopoderoso está aquí en ti. Vuelvo a repetirlo, cuando vives en amargura, sabiendo que tienes el Espíritu Santo de Dios, es considerado como rebeldía, porque el nombre del Todopoderoso está ¿en dónde? En ti. Y regresamos a la porción bíblica de Éxodo 23, 21 que estamos viendo, y nada más voy a leer esta parte. Porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿dónde? En Él. Ahora, ¿se acuerdan lo que empezamos diciendo? Todos los caminos Dios los pone ¿para qué? Para que regreses a Él. Ahora, ¿aquí estamos hablando de incrédulos? No. Dice que el nombre de Dios está ¿en dónde? En Él. ¿El nombre de Jesucristo en dónde está? En nosotros. Entonces, si el nombre de Jesucristo está entre nosotros, nosotros no podemos tener una sabiduría terrenal y mucho menos una lengua llena de amargura. Un sepulcro abierto, veneno de nuestra boca. Todo eso es de la carne, mis hermanos. Vayan conmigo a Hebreos 12, del 15 al 16. Hebreos 12, 15 y 16. Pega dura la Biblia, ¿verdad? Pega dura la palabra.
Entonces ahora sí estamos ya entendiendo por qué si tenemos rebeldía y tenemos amargura, estamos en contra de Dios. ¿Sí se está entendiendo ya? Ok, leamos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, fíjense nada más es lo que se ocupa, una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace una raíz de amargura? Contamina. Hay una planta que se llama ortiga. Esa planta tiene dos formas, ¿verdad? En la americana, esa planta crece hacia arriba, pero empieza a echar hijos y empieza a invadir. Pero la que viene de Centroamérica de México, esa es terrenal. Entonces, esa lo que pasa es nomás dejas un brotito y crece y te invade. No importa si hay zacate o lo que haya, se llena de ortiga. ¿Y sabes qué? Esa planta tiene espinas. Así que cada vez que la tocas, te ortigas, así se le llama. Y tus manos o la parte que tocó tu cuerpo se llena de ronchas. Esto es básicamente la idea que nos está dando esta escritura. O sea, que con un pequeño brote, con una pequeña cosita, ¿han visto la hierbabuena? También sería un buen ejemplo. La hierbabuena también se expande y se expande y se expande y ahoga todas las plantas. Escuche, ahoga todas las plantas, no las deja vivir. Una sola raíz de amargura sirve para destruir una congregación completa. Una raíz de amargura sirve para destruir una familia completa. Una sola raíz. Por eso la escritura dice, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Por qué puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios? Por la amargura. Así que, ¿qué tenemos que hacer con la amargura, mis hermanos? Acá nos dice gotitas y acá nos dice simplemente una raicita. En palabras concretas, de la amargura solamente ocupamos poquito. No ocupamos mucho. Poquito. Note que aún conociendo el creyente permanece a veces rebelde con amargura ante Dios. ¿Por qué me pasó esto? Les platico un caso rápido, que ahorita me acuerdo. Una persona con esto que empezó el COVID-19, ella dijo, yo estoy fortalecida en fe. A mí, el COVID-19 no me toca ni los dientes. ¿Por qué? Porque estoy fortalecida en fe. Y grande es mi fe. Y el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y Él es mi escudo, etcétera, ¿no? ¿Y qué creen? La visitó el COVID. ¿Qué pasó después de que la visitó el COVID? Dice ella misma que decayó su espíritu. Dice ella misma que decayó su fe. Dice que ahora empezó a sentir miedo. Cuando yo hablé con ella, le pregunté y le dije algo. O sea, ¿por qué no se te fortaleció tu fe? A final de cuentas, no tuviste síntomas, porque dijo que no sintió síntomas. Segundo, nadie de tu familia se contaminó, nada más tú. Interesante. Son, creo que 8 de familia. Sí, sí, son 8 de familia. Y solamente ella se contaminó. Interesante. Le digo, ¿por qué no le das gloria a Dios y refuerzas tu fe y regresas con ese ánimo a decir, Jesucristo me tuvo en su mano, me protegió, y no agarras gotitas de amargura ante el Evangelio y empiezas a dudar de que verdaderamente el Evangelio de Dios tiene poder? En este momento le digo, ya no tienes que pensar de qué se trata las pestes. Hace todavía un año atrás, todos nos preguntábamos cómo era una peste, ¿no? Jesucristo habló de una peste, ok, en fe lo creemos, es peste, ok, se va a enfermar la gente. A hoy sabemos que aquí en Estados Unidos ya no hay cupo en las funerarias. Y dice la Biblia que va a ser un privilegio que nosotros podamos enterrar a nuestros muertos. Ahorita es lo que están diciendo, no hay forma de enterrar ya a muchos muertos. Muchos no los pueden enterrar porque no hay campo, porque no hay lugar. La Biblia dice que va a llegar el momento en que no vas a poder enterrar a tus muertos. Entonces, imagínense que ahora ya no tienes que pensar en fe que esto que Jesucristo dijo iba a acontecer, sino que ahora tus ojos lo están viendo. Y que ahora eres testigo de que las palabras de Jesucristo son reales, pero también somos testigos de que la tumba de Jesús está vacía
que resucitó y que con Él vamos a estar también nosotros juntamente resucitados. Así que es una forma de comprobar más de que Jesucristo tiene el control de toda la situación y no tenemos que llenarnos de amargura solamente por el hecho de que me enfermé del COVID, me enfermé de cáncer, me enfermé de diabetes, me enfermé de lo que me haya enfermado. No importa la enfermedad. Lo que importa es que no tengas amargura por la enfermedad. Vaya conmigo a Lucas 12, 47 al 48. Y ahora va a entender por qué al que mucho se le da, más se le demanda. Dice Lucas 47, 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya dado, se le haya confiado, más se le pedirá. Mis hermanos, si el Espíritu de Santo de Dios está en ti, repítalo conmigo, más se nos va a pedir. Más cuentas se nos va a dar. Al principio, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo me preguntaba, ¿por qué era posible que Moisés por una sola situación, un solo pecadito, vamos a decirlo de esa manera, una pequeña desobediencia, ¿qué es lo que pasó? No pudo entrar a la tierra prometida, porque entre más tengas, menos puedes manifestar la parte humana, que dijimos que es como terrenal, diabólica. Pero también hay otra palabra más, animal. Entre más presentemos estas tres formas en nuestro comportamiento diario, quiere decir que no estamos avanzando en el camino de la espiritualidad. Todos los israelitas en las escrituras que estamos ahorita estudiando tenían parte del reino de Dios, conocían el Dios, conocían la tradición, habían recibido los 10 mandamientos, muchos de ellos eran practicantes, incluso muchos de ellos estaban dentro de lo que se conoce como el séquito o la dirección religiosa de Israel. Mis hermanos, si usted se está dando cuenta, o sea, Jesucristo no le está hablando a extraños, le está hablando a su pueblo. ¿Y a quién les está diciendo esto? No pueden entender por qué, porque tienen raíces de amargura. ¿Cuál era la raíz de amargura que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel? Que estaban bajo el yugo de ¿quién? De los romanos. ¿Qué era lo que más se le pedía a Jesús? ¿Cuándo nos vas a liberar? Tú eres el caudillo, ¿cuándo nos vas a liberar? Mis hermanos, ¿cuál es la solución bíblica para el problema de la amargura? Vaya conmigo a Efesios 4, versículo 31 al 32. Efesios 4, del 31 al 32. Y dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Parece que el Señor es tajante, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, utilizando a Pablo como medio, nos dice, quítese. ¿Qué es quitar, mis hermanos? Lo voy a decir así en un término sencillo: tírelo a la basura. Póngalo lejos de su casa. Póngalo lejos de su cuerpo. Póngalo lejos de su mente. Quítese. Y ahora dice la solución: antes sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Y nunca se nos olviden las palabras que Cristo dijo, que si perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos también nos perdonará. Pero si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. ¿Ve el balance de las escrituras aquí? Sencillo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sugerencia: quítese. Quítese de vosotros todo esto que estamos hablando ahorita. Y que empezó con ¿qué dijimos? Con gotitas de amargura. Y que la Biblia también nos llama y nos dice raíces de amargura. ¿Vamos bien? Sigamos al otro punto siguiente para concretar esto. Y el punto ese sí lo tienen que poner en su papelito.
Dice, rebeldía es la separación de la autoridad. Rebeldía es la separación de la autoridad. ¿Qué es rebeldía? Separación de la autoridad. Ahora, estamos hablando de los israelitas, así que vamos a ir al contexto para que nos explique bien cuál es el problema con la autoridad. ¿Cómo es que se separan? Porque Dios está hablando a su pueblo, Jehová está hablándole a Israel, Jesús está hablándole a Israel. No es contexto diferente. En el tiempo de Isaías, era el mensajero para Israel. En el tiempo de Jesús, Jesús llevó el mensaje ¿a quién? A Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra, ¿verdad? ¿A quién vino? A los suyos. Vaya entonces conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 2 al 3 y ponga mucha atención en todo lo que va a decir esta escritura. ¿Quiénes son los testigos? Primero, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿A quién pone por testigos? A los cielos y a la tierra. Dice, críe hijos. Fíjese cómo está diciendo Dios, ¿eh? ¿Qué son los israelitas? Hijos. Críe hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra la autoridad. ¿Se rebelaron contra quién? Contra Dios. Ahora, vea la comparación que Dios hace, y esta es una comparación que a mí en lo personal se me hace muy ofensiva en el sentido de cómo se trata, pero vamos a explicarla. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En Oseas encontramos que dice Oseas, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que le hace falta a la persona cuando se separa de Dios? La Biblia es muy específica, conocimiento. Ahora, ponga muy en claro estas palabras. Dios está considerando al buey y está considerando al asno como comparación con su pueblo. Dígame una cosa, ¿qué les está diciendo Dios en este momento a Israel? Ustedes son menos que retrasados mentales porque teniendo al mejor padre, teniendo al que les dio todo, se están rebelando contra su mano. Son retrasados. ¿Dios aprueba la rebeldía? Aquí, si ustedes ven el versículo, es muy amoroso, porque dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Otra vez, ¿cuál palabra señala? No entiende. La semana pasada hablamos mucho, no comprende. O sea, ¿quién es el que tiene tapados los oídos, los ojos y el corazón engrosado o el corazón duro? El que no entiende, el que no tiene conocimiento porque está rebelado en contra de quién? De la autoridad de Dios. Y básicamente está llevando un sistema de amargura. La palabra utilizada en rebeldía en este capítulo es la palabra pasha. Es la palabra pasha. Que en términos sencillos es separarse. ¿Separarse de quién? De la autoridad. Pero no solamente es separarse de la autoridad, sino también es traspasar la autoridad, apostatar contra la autoridad, pelear contra la autoridad, apartarse de la autoridad, liberarse de la autoridad, ofender a la autoridad, pecar en contra de la autoridad, rebelarse en contra de la autoridad. ¿Me escuchó todo eso? Se oye grave, ¿no? Ahora, ¿ante qué autoridad se están rebelando? Ante la de Dios. Pero luego en el capítulo 13 de Romanos también nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se rebela en contra de la autoridad se está rebelando en contra de quién? De Dios. Y entonces aquí Dios compara a su pueblo con quién? Con asnos y bueyes. Así que todos aquellos que nos estamos rebelando contra la autoridad de Dios en relación a las autoridades que Él pone en cada gobierno, somos como qué? Como asnos y bueyes. Santo Señor, ¿verdad? Disculpen si ofendí a alguien. Disculpen si ofendí a alguien. Mis hermanos, la palabra de Dios no es en un solo lugar. La palabra de Dios es en toda la Biblia, en todas las épocas, en todos los tiempos. ¿Sí queda claro? Vaya conmigo a Isaías 48, versículo 8.
Ya estamos por acabar. Dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ¿qué? Ante tu oído. Porque sabía que siendo desleal, ¿cómo? Desleal. Habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde ¿desde qué? Desde tu vientre. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos esas escrituras? ¿Siendo qué? Desleal. En otras palabras, siendo infiel, siendo rebelde. Y dice que Dios te llamó rebelde ¿desde dónde? Desde tu vientre. La rebeldía lleva el cuestionamiento de desobediencia en los caminos de Dios bajo un contexto muy sencillo, que si nosotros somos insensatos, incorrectos, rebeldes, desleales, es muy difícil que podamos entender el consejo de Dios, porque siempre vamos a buscar justificaciones para que Dios sea la palabra de Dios la que nos acompañe y digamos que estamos conforme a Él, pero la realidad es que estamos en contra de su palabra. Hay una gran cantidad de libros escritos en comentarios que yo he leído que me doy cuenta, por ejemplo, entre ellos los de Elena G. de White, que muchas de las cosas que ella explica bíblicamente, supuestas profecías, están en contra de la misma palabra de Dios. Un ejemplo, no se puede comer carne en contra de Dios, porque Dios dice, sí se puede comer carne. Y dio la autorización para comer la carne sin comer la sangre. Si tú dices, no se puede comer carne, porque todo tiene que ser como al principio, pero Dios dice, sí puedes comer carne, entonces ¿a quién le haces caso? Pero nosotros, como tenemos la justificación dentro de la teoría vegetariana, entonces queremos ser vegetarianos para estar bien bonitos, bien delgaditos y supuestamente para no tener toxinas. Mentira más grande que hay, porque obviamente todo lo que comes va a producir toxina, si no, no se desdoblara. El cuerpo tiene una función sencilla, ¿verdad? Asimila, procesa y tira. Entonces, siempre que comas y pongas algo en tu boca, va a tener un desecho, así sea fruta o verdura. Entonces, es una teoría. Pero Dios sabe cuál es el diseño del cuerpo, mis hermanos. Dios conoce lo que Él puso. Y si te dice que necesitas comer carne, es porque necesitas la vitamina B6, ocupas ácido fólico, ocupas la vitamina B12, ocupas la vitamina A, que solamente se da ¿en dónde? En los animales. ¿Y sabes qué? Sin eso tu cerebro no funciona bien y tu coagulación no funciona bien. ¿Quién tiene más razón? ¿Elena G. de White o Dios? Es sencillo entender que si Dios te dice que lo puedes hacer, es porque es necesario hacerlo. Pero llegamos los rebeldes y decimos, no, hay que ser vegetarianos, porque somos más puros. Discúlpenme, ¿no? Pero no tienes fundamento ante la palabra de Dios. Señor, señora, hermano, hermana, Dios quita el entendimiento cuando nosotros no queremos entender. Dios quita el entendimiento cuando nosotros queremos ser desleales. Dios quita el entendimiento cuando nosotros somos rebeldes. Dios quita el entendimiento cuando estamos amargados, enojados, frustrados y no queremos seguir el camino de Dios. Voy a llegar hasta aquí, cerrando esta parte del tema y continuamos el siguiente punto la siguiente semana. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra es dura, es fuerte, pero retiembla en nuestros corazones, Señor. No queremos ser amargos, Padre Celestial. No queremos ser rebeldes. No queremos traer raíces de amargura. No queremos tener sabiduría terrenal. No queremos tener esa sabiduría diabólica, terrenal, animal, Señor. No queremos que nuestras acciones se reflejen como el buey y el asno, Señor, que tú estás diciendo que tienen mejor entendimiento que nosotros, Señor. Padre Celestial, te pido que si en este momento nos hemos portado en rebeldía contra ti y por eso es que nuestros ojos y nuestros oídos, nuestro corazón no pueden abrirse más a tu palabra, al conocimiento o simplemente regresar a ti, Padre Celestial, ayúdanos a volver ahí. Si hemos hecho estos pecados en contra de ti, Padre Celestial, aún teniendo nuestro Espíritu Santo ya aquí con nosotros, Señor, tanto en lo personal como que nos devuelvas esa claridad espiritual
que nos ayudes a dar ese conocimiento y esa comprensión para poder seguir tus pasos, para seguir tu camino, Padre Celestial. No queremos seguir haciendo lo que tú no quieres, Padre Celestial. Queremos seguir haciendo todo lo que tú nos indicas. Señor, te pido por los corazones que están aquí, Padre Celestial, para que ninguno sea drenado, taladrado por la amargura. Te pido por la salud de aquellos que están enfermos, especialmente por Lourdes, Señor, por Bernardino, para que tú les recuperes, les restaures, les restablezca. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tú los cubras, los protejas, les des sanidad, Señor. Te pido por aquellos que están buscando el ministerio, Señor, para que tú les des